Saludos y bendiciones. Una vez más nos encontramos aquí delante de las cámaras y continuamos con la serie. Este va a ser el video número 3 en la serie sobre el hablar en lenguas. En el video anterior estuvimos mirando donde en la Biblia aparecen la manifestación de el hablar en lenguas en Hechos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. En este video, en esta ocasión, queremos mirar lo que Pablo establece en cuanto a la doctrina del hablar en lenguas. Sabemos que en Hechos capítulo 2 es cuando la primera vez aparece esta manifestación. Tenemos que entender algo muy importante del libro de los Hechos. ¿Okay? El libro de los Hechos es el libro donde muchas iglesias toman para la doctrina de las lenguas. El problema es que el libro de los Hechos no es un libro que se puede tomar mucha doctrina de él, porque es un libro de transición. Algo muy importante. Es un libro de transición. Es un libro donde están aconteciendo muchos cambios donde todavía la doctrina no ha sido establecida hasta que los apóstoles comienzan a escribir sus epístolas. Primordialmente el apóstol Pablo, que es el más que escribió doctrina. Él recibió mucha revelación doctrinal para la iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos vemos el relato histórico de cómo se desarrolló la iglesia y dónde apareció las lenguas y quiénes hablaron en lenguas. Pero la doctrina de hablar en lenguas no se puede tomar de ahí, porque eso no es establecido como doctrina. Los apóstoles, ni sabían en ese entonces lo que estaba aconteciendo. Ellos estaban simplemente dejando llevar, por así decirlo, pero ellos no sabían la doctrina. La doctrina vino después con el apóstol Pablo. En el capítulo 14 de Primera de Corintios es donde él desarrolla y establece el orden y la doctrina para ese don de hablar en lenguas. Pero antes de llegar al capítulo 14 de Primera de Corintios, quiero leer algo que él escribe en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios a ver qué dice el apóstol Pablo sobre los dones del Espíritu, porque el hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu, está en la lista de los dones del Espíritu. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de los dones del Espíritu. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Ayer estuvimos en Hechos, en varios capítulos diferentes, y hoy vamos a ver diferentes capítulos de Primera de Corintios, porque es en Primera de Corintios donde Pablo adoctrina a la iglesia. Doctrina a la iglesia o adoctrina, una de esas dos, no me acuerdo cómo decirlo ahora, pero la cosa es que él establece la doctrina sobre el hablar en lengua en Primera de Corintios. Vamos al capítulo 12, donde dice, mire cómo dice el apóstol Pablo. Dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Lo primero que él dice, no seamos ignorantes en cuanto a los dones del Espíritu. Y él continúa y le dice a los corintios, sabéis que erais gentiles yendo como erais llevados a los ídolos mudos. Él está diciendo, usted sabe que ustedes eran unos gentiles y se dejaban llevar y venían a los ídolos. Dice el 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ok, estos versos hablan de algo que no vamos a discutir en este momento, porque quiero llegar a lo que venimos a hacer, pero quería leer especialmente ese primer verso, que él dice que no quiere que seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Ok. Entonces, él comienza a hablar y a enumerar las diferentes manifestaciones de los dones. ¿Ok?
Y dice él en el verso 4, voy por ahí. Pero hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu. Y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor. Y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Yo estoy viendo algo muy peculiar en estos 3 versos. Y es que ahí se ve las 3 diferentes personas de la Trinidad. En el verso 3 vemos al Espíritu Santo. En el verso 5 vemos al Señor Jesús. Y en el verso 6 vemos a Dios Padre. Eso es un detallito ahí que introduje. Ok, seguimos. Dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es uno de los dones. Al otro palabra de conocimiento. Ese es otro don. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagros. Y a otro profecía. Y a otro discernimiento de espíritus. Y a otros diversos géneros de lenguas. Escuche bien lo que dice. Diversos géneros de lenguas. O sea, una persona con la capacidad de hablar en lenguas, Dios le puede dar la capacidad de hablar diversos géneros, diferentes dialectos. ¿Ok? Y el verso termina diciendo, y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? ¿Por qué quise traer esto? Porque aquí es donde se menciona en la lista de los dones del Espíritu diversos géneros de lenguas. O sea, el hablar en lenguas. ¿Ok? Ahora, quiero ir al capítulo 14. Al capítulo 14. De Primera de Corintios, donde Pablo establece la doctrina acerca de las lenguas. Aunque en el 13 vamos a tocar algo en el 13 acerca, porque él menciona algo de las lenguas en el 13. Pero esa parte nos va a ocupar un poco de tiempo. Y si no podemos hacerlo en este video, lo tocamos en el próximo video. Pero vamos a leer el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde se establece el don de lengua. Dice, seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Fíjese que el primer verso de Primera de Corintios, él dice que sobre todo que profeticéis. Okay, esta profecía que él está refiriéndose aquí no se trata de la profecía que conocemos, que enseñan que así dice Jehová, así dice el Espíritu de Dios, así dice el Señor. Ese no es el tipo de profecía que él está hablando, y nosotros vamos a tocar ese tema dentro de esta lección, porque como está en el capítulo 14, están ambos, él habla de las dos cosas, de lenguas y de profetizar. Y tenemos que identificar qué tipo de profetizar está hablando él. ¿Okay? Pero por ahora vamos a seguir leyendo. Pero me llama la atención que él dice, más sobre todo. O sea, él dice, codiciar los dones espirituales. Ok, busquen los dones, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué razón él dice eso? Y lo vamos a descubrir después, pues vamos a traer ese detalle. Dice el verso 2, porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Ahí es que hay muchas personas se confunden. Sí, vamos a desarrollarlo, eso lo vamos a tocar porque eso es parte de la enseñanza que hay por ahí y vamos a tocarlo. Okay. Ahora dice, fíjese, si usted lee todo el capítulo 14 detalladamente, con cuidado, usted va a ver que el apóstol Pablo no está haciendo una defensa del hablar en lenguas. Él no está abogando porque se habla en lengua. Él no está enfatizando, hablen en lengua. Él está diciendo que se profetice. Porque así comenzó el capítulo. Más sobre todo que profeticéis. Y ahora en el versículo 3, mira cómo dice.
Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y por eso es que él pone el énfasis, no en las lenguas. Él pone el énfasis en el profetizar, porque en el profetizar es que viene la edificación, la exhortación y la consolación. ¿Ok? Pero como dije anterior, este tipo de profetizar no es el profetizar como hacían los profetas del Antiguo Testamento que decían, así dice Jehová. Y no es que están trayendo una revelación o nada de eso. Es traer palabra. Vamos a ver después a qué se refiere. Dice el verso 4, el que habla una lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, edifica a la iglesia. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto. Muchos usan esto para enseñar de que hablar en lenguas es algo que se hace privadamente y que tú te edificas cuando tú hablas lengua. Porque ellos interpretan este verso como que es algo así, como que eso lo que quiere decir es que cuando tú hablas lengua, pues tú te edificas a ti mismo y eso es bueno y hay que buscar eso. Pero el apóstol Pablo enseña, ¿ok?, que los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia y que todos los dones se deben usar para edificación de la iglesia. Y él se está refiriendo cuando estamos en congregación, en asamblea, no cuando estamos en nuestra casa encerrados orando aparte. Los dones no edifican a nadie si tú los usas privadamente, porque los dones son dados a la iglesia para edificación de la iglesia, para edificar a los hermanos. ¿Ves? Ahora, si tú estás privadamente orando y estás hablando en lengua, tú no estás edificando a la iglesia. Eso es un punto que muchas Tú no estás edificando a la iglesia, pero ellos enseñan que uno mismo se edifica. Ahora, el apóstol Pablo está abogando y él está presentando como un abogado un caso a favor, no de las lenguas, sino de la edificación de la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros nos captamos los lenguajes literarios que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usa muchos lenguajes literarios, él usa, lenguaje figurativo. Él usa mucha hipérbole, que es exageración, y él usa hasta el sarcasmo. En este caso, lo que él está usando es el sarcasmo. Él no está favoreciendo de que uno hable en lenguas solo para que se edifique él mismo, porque eso va en contra de lo que él dijo anterior, que él dijo para edificación de la iglesia. ¿Ve? Para edificación de la iglesia. Él está usando sarcasmo. Cuando él dice, el que habla una lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Se edifica, él mismo se edifica. Pero no lo está diciendo como una enseñanza doctrinal sólida, que así es que debe ser. ¿Ve? Por eso él dice, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjate. Y sigue él diciendo la profecía, o sea, el profetizar es lo que edifica a la iglesia. No estoy diciendo que las lenguas no edifiquen la iglesia, pero las lenguas solamente edifican la iglesia si se entiende lo que se está diciendo. Porque por eso es que él aboga por el profetizar, porque el profetizar en este contexto es donde la gente reciben, ¿qué dijo él? Edificación, exhortación y consolación. Fíjese. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, leí el verso 4, lo voy a leer otra vez. El que habla una lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Más el que profetiza, edifica la iglesia. Él le está dando más importancia al que profetiza que al que habla en lengua. Porque el que profetiza, edifica la iglesia. El que habla en lengua, si no hay una interpretación, y eso lo vamos a mirar ya mismo, pues nadie puede ser edificado. Ni la persona misma que habla en lengua puede ser edificada porque no está entendiendo ni lo que está diciendo. A menos que reciba también el don de interpretación. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5. Y aquí es donde muchos dicen y enseñan que el hablar en lengua es para todo creyente. Dice el 5. Así que querría que todos vosotros hablaseis en lenguas. Voy a dejar el verso hasta ahí.
en esta traducción de la Biblia dice, así que querría que todos vosotros hablasen en lengua. En la Reina Valera 1960 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Entonces muchos interpretan eso, ¿verdad? Muchos interpretan eso, que el apóstol estaba diciendo que él quiere que todos hablen en lengua. Él no está diciendo, yo quiero que todos hablen en lengua. Él dice, así que quisiera. Es como decir, ojalá y todos hablasen en lengua. ¿Entiendes? Que supiera que Dios... Ajá. Ojalá y todos hablasen en lengua. Pero él sabe que no todos van a hablar lengua. Y esa es otra falsa enseñanza que hay. No se lo da Dios a todo el mundo. Exacto. No se lo daba a Dios a todas estas personas en esos tiempos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos enseñan que el don de lengua o el hablar en lenguas es una promesa. Fíjense lo que enseñan. Es una promesa para todo creyente. Sin embargo, el apóstol Pablo acabó de decir en el capítulo 12 que a este se le da este don, a otro le da este don, a aquel se le da, dice, y a otro diversos géneros de lengua. O sea, él no dijo a todos, diversos géneros de lengua. Él dice a otro. Él está diciendo, unos reciben aquí, otros reciben allá, pero no todos van a recibir las lenguas. ¿Entiendes? Además, miremos el capítulo 12. Vamos al capítulo 12 porque estoy hablando ahora, porque muchos usan este verso para decir que la lengua es una promesa para todos. Pero vamos a ver qué dice en el capítulo 12 el apóstol Pablo en cuanto a esto. Si es verdad que el hablar en lengua es una promesa para todo creyente. Vamos a ver si es verdad. Acabo de enseñarle a ustedes que en el capítulo 12 él dice que unos reciben la lengua, otros reciben interpretación, o sea, que no todo el mundo recibe lengua. Ahora, vamos a ver. El versículo, voy a empezar por el versículo 29, capítulo 12. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de milagros? Él está haciendo una serie de preguntas retóricas, ¿ves? En realidad la respuesta a cada una de estas preguntas es no. ¿Ves? Cuando él pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues no. ¿Ves? ¿Son todos profetas? No son todos profetas. Y él sigue haciendo preguntas. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos hacedores de milagros? No. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. Mire cómo dice el otro, lo que viene ahora. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. O sea, ahí él dice, pregunta si todos hablan lengua. Pues la respuesta a cada una de esas preguntas es no. Dando a entender que no todos van a hablar en lengua. Pero por ahí hay gente enseñando, por años y años, de que las lenguas es una promesa para todo creyente. ¿Ok? Y aquí el apóstol, según está enseñando, no todos van a hablar en lenguas. Eso no es una promesa para todo creyente. En la iglesia se enseña muchas veces que eso es para todos. Y hay hermanos que nunca han hablado en lengua y se sienten como que le falta algo o algo le pasa. Que están en pecado, o que no sé, no se han entregado. No, tú sabes, y le ponen un cierto complejo y le ponen cierta presión. Cuando aquí la Biblia enseña que no todos van a hablar en lengua. Pero cuando tenemos pastores, evangelistas, predicadores y maestros empujándole a la gente que busque las lenguas, busque, eso es promesa para ustedes, busquen las lenguas, ¿sabes? Ellos están enseñando equivocadamente. Aquí claramente estamos viendo que no todos van a hablar en lengua. ¿Ok? Eso era para responder al verso 5, donde el apóstol Pablo dice, así que quisiera que todos hablasen en lengua. Entonces, él dice quisiera en el sentido de ojalá todos hablasen en lengua. Pero él sabe que no todos van a hablar en lengua, porque él acaba de enseñarlo en 2 capítulos antes. Eso no tiene sentido de que él enseñe en un capítulo de que no todos van a hablar en lengua y después no tiene sentido que en otro capítulo después él diga quiero que todos hablen en lengua. Lo que pasa es que han habido personas que han tomado la palabra quisiera y la han cambiado a quiero. Yo puedo mencionar nombres de personas que predicaron así.
Dijeron que el apóstol dijo así, yo quiero que todos hablen en lengua. Oh, sí. Y eso no es lo que dijo el apóstol. Él dijo, yo quisiera. Gigi Ávila fue uno, ¿verdad? Gigi Ávila fue uno que se enseñaba y tomaba este verso y lo torcía para que el verso diga, yo quiero que todos hablen en lengua. Pero el verso dice, así que quisiera, en el sentido de ojalá todos hablasen en lengua. Ok. Pero mira cómo dice el verso. Vamos a leer el verso completo. Dice, el verso, estamos en el capítulo 14, el verso 5. Yo sí, yo estoy en 14. Dice, así que querría que todos vosotros hablasen en lengua, pero mira cómo dice el verso. Más bien, empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que habla en lenguas. Si también lo interpretare, para que la iglesia reciba edificación. Fíjense que él está diciendo aquí, que él dice, yo quisiera que todos hablasen en lengua, pero prefiero que profetizasen. Prefiere que profetizasen, dice, porque mayor es el que profetiza. ¿Por qué razón es mayor el que profetiza que el que habla en lengua? Porque está claro lo que habla. Porque él está hablando claramente cosas que se entienden. ¿Ves? Con las lenguas hay que necesitar un intérprete. Por eso él dice que el mayor es el que profetiza, que el que habla en lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba edificación. El propósito de los dones es para que la iglesia sea edificada. Si están hablando en lenguas y no hay intérprete, nadie va a ser edificado. Ni la persona que habla en lengua va a ser edificada, a menos que esa persona entienda lo que está diciendo. Tú sabes, si la persona está hablando un idioma que no entiende, ¿ok? ¿Cómo va a ser edificado? No puede ser edificado porque su mente no está recibiendo información. Exactamente. ¿Entiende? Entonces por eso él dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Su mente, sus oídos. Y él sigue abogando que él prefiere que profeticen a que hablen en lengua. La única manera que él dice o que hablen en lenguas es si hay interpretación. Porque la iglesia entonces va a ser edificada si se entiende lo que se dice. En todo el capítulo 14, él no está haciendo un caso para el hablar en lengua. Él no está defendiendo el don de lenguas. Él está más bien defendiendo el profetizar, el don que edifica a la iglesia. Más es el que se usa para que se entienda lo que se está diciendo. Él lo que está diciendo es, yo quiero que hablen lo que se entienda. Y si hay alguien hablando en lengua, por favor, interprete para que entiendan. ¿Ve? Porque así la iglesia recibe edificación. Vamos a seguir leyendo. El versículo 6. Ahora pues, hermanos, mira cómo dice él. Ahora, 14. 1 Corintios 14, versículo 6. Mira cómo dice ahí. Dice, ahora pues, hermanos, si yo viniera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare por revelación o por conocimiento o por profecía o por doctrina? Él dice, si yo voy a ustedes hablando en un idioma diferente que ustedes no conocen, ¿cómo se va a aprovechar si no estoy trayendo una doctrina o una revelación o algo que ustedes puedan entender? ¿Ve? Mira cómo dice el verso. Clarito que eso está ahí. Exacto. Él dice ellos, yo hablando en lengua a ustedes no les va a aprovechar. Exacto. Especialmente si no entienden lo que se está diciendo. Dice el verso 7, y aún las cosas inanimadas dan sonido. Él está usando una comparación de instrumentos musicales. Mira. Y aún las cosas inanimadas que dan sonido, o sea, cosas inanimadas son objetos sin vida. Este micrófono es un objeto, una cosa inanimada, no tiene vida. ¿Ok? No tiene vida. Por eso se llama inanimada. Que no tiene ánimo, que es soplo de vida. Ok. Dice, aún las cosas inanimadas que dan sonido, sea flauta o arpa, ahí usa instrumentos musicales, si no dieren distinción de sonido, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con el arpa? Él dice, si alguien tiene una flauta, un arpa, y está tocando a lo loco, ¿cómo la persona va a saber
la pieza musical ¿Qué que clase está... de instrumento es ese? Bueno, el instrumento es una flauta, pero Pues- el sonido, él no va a saber qué canción estás entonando. Ok. ¿Entiendes? El instrumento da sonido, pero si no lo da con distinción, o sea, definido, un sonido definido, Que se sepa que es una flauta. exacto, o acordes o notas que son definidas, pues ¿cómo vas a saber lo que está tocando? Él va a estar tocando un disparate, no se va a apreciar la melodía. Ok. ¿Ve? ¿Ve? Por eso él dice, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o el arpa? Mira el 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? O sea, ¿qué quiere decir esto? En los tiempos del apóstol Pablo, cuando se tocaba una trompeta, ¿verdad? Habían diferentes entonaciones con la trompeta que significaban algo, eran señales para los soldados. Por ejemplo, el sonido de alistarse en atención era un sonido diferente al sonido de guerra, ir a la batalla. Ajá. ¿Me entiendes? El sonido en inglés se llama charge, cuando iban y decían charge, que salían corriendo a pelear. Eso tiene un sonido que tocaban la trompeta, que le dejaba saber a los soldados, es tiempo de batallar. Okay. Entonces él dice lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿ves? Que no están seguros los soldados que están diciendo, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Porque si está dando un sonido que ellos no conocen, ellos no van a saber qué hacer. Eso es lo que está usando él. Comparación de instrumentos musicales y sonidos que no se entienden, porque eso es lo que está diciendo es si usándolo, comparándolo con las lenguas. Si alguien está hablando en lengua y no se entiende lo que está diciendo, ¿cómo van a recibir edificación? Pues él usa los ejemplos de los instrumentos musicales de esa misma manera. ¿Ves? Verso 9, mira cómo dice. Así también vosotros, ¿ves? Si por la lengua no dieres palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Oye lo que él dice. Porque hablaréis al aire. Fíjese que en el verso 4, ¿te acuerdas que tocamos que dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica? ¿Ves? Oye bien lo que dice ahí. En el verso 4 dice que el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Supuestamente, la gente dice que mismo edifica. La gente dicen que esto quiere decir que el que habla lengua se está edificando a sí mismo. Oye bien, si eso fuera cierto, ¿por qué dice aquí en el verso 9 que si no se habla palabras que se entienden? Dice el verso 9, si por la lengua no dieres palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Quiere decir que cuando se habla en lengua desconocida, estás hablando como al aire, no estás hablando con nadie. ¿Ok? Está hablando disparate la persona, está inventando cosas. Ok, pero eso lo vamos a tocar después. Porque Sí, yo sé mira que eso lo vamos a tocar porque nosotros tenemos que... Yo no sabía que íbamos nosotros, a tocar eso. está bien, pero porque nosotros vamos a comparar con la Biblia, como había empezado yo este estudio, que las lenguas son idiomas. Y vamos a ver qué es lo que se practica en la iglesia. Exacto. Que van siendo los disparates que tú dices. Okay. Pero estoy hablando aquí, en el verso 9, que él dice que si se habla en lengua y nadie entiende lo que estás diciendo, estás hablando al aire, no estás hablándole a nadie. Está hablando disparate. Está hablando disparate, pero está hablándole a nadie. No está hablándole a nadie. Aunque, es más, si fuera una lengua legítima, por ejemplo, si yo voy a una iglesia que habla español, y yo entro hablando en chino, es como yo estoy hablándole como al aire porque nadie va a entender lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Aunque esté hablando un idioma. Aunque esté hablando un idioma porque verdadero. Nadie entiende chino. Nadie va a entender. Al menos que alguien esté en la iglesia que entienda chino. Ok, pero en el ejemplo que estoy poniendo es nadie habla chino, solamente hablan español. Y yo voy hablando chino, pues yo terminé hablando con el aire o hablando al aire porque nadie entiende. Y eso es lo que le está diciendo. Él usó el ejemplo de los instrumentos que dan sonido incierto, que nadie entiende qué significa, y están soplando
en la trompeta al aire, y él dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Pregunta él. Y dice, porque hablaréis al aire. Tenemos que entender que en el verso 4, cuando él dice, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Él está usando una expresión de sarcasmo. No quiere decir que la persona realmente se edifica, porque él está hablando aquí ahora mismo que si no se entiende la lengua, estás hablando al aire. ¿Ve? Ok, vamos a seguir. Verso 10, mira cómo dice él. Dice, hay por ejemplo tantos géneros de voces en el mundo y ninguna de ellas es sin significado. Él está diciendo que en el mundo hay tantos idiomas que hay y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas en el mundo tienen su significado de las palabras. ¿Entiende? Alguien lo entiende. ¿Eh? Él dice, el 11, mas si yo ignorare el significado de la voz, seré bárbaro para el que habla, y el que habla será bárbaro para mí. ¿Qué significa esto? Él está diciendo que si él ignora el valor de las palabras, ¿ve? El significado de las palabras, dice, él será bárbaro para aquel que habla. O sea, que era un bárbaro. Un bárbaro en los tiempos bíblicos, la palabra bárbaro viene de una tribu de personas que vivían en el norte de África que se llaman los berberiscos. Okay. Ellos tenían un idioma que no era el idioma común. Interesante. ¿Okay? Que no era el idioma común de los romanos, de los griegos, de los hebreos. Era un idioma que no se usaba, ¿ve? En las tierras donde vivía Pablo y los apóstoles y estas personas, los corintios. ¿Ve? Los bárbaros se llamaban así. ¿Dónde tuviste eso? Yo estudié sobre... ¿Tú estudiaste? Yo estudié, esta gente son de la costa norte de África. Pero eso no está en la palabra. Eso No, está en otros libros. tú tienes que ir a libros históricos y libros de geografía y libros de diferentes estudios sobre diferentes pueblos y culturas. Okay. ¿Ve? Esta palabra bárbaro viene de esa gente que hablaban el idioma de los berberiscos. Berberiscos. ¿Okay? Los berberiscos. ¿Okay? Y esos eran unos pueblos del norte de África. ¿Okay? Que todavía están ahí, los berberiscos. Sí. Lo que pasa es que el nombre de ellos original se me escapa cómo se dice, pero los españoles le pusieron los bárbaros. ¿Entiendes? Y acuérdate que esta Biblia Valera fue traducida por un español. Él va a usar expresiones españolas. Y los bárbaros es una palabra que él conocía como personas que hablan un idioma que ellos no entienden. Un idioma del norte de África. El que escribió la Biblia que no creía en Jesucristo, que quitó el nombre de Cristo. No. No. Okay, eso no tiene que ver. No. Yo estoy hablando del que tradujo esta Biblia. Ese no es. ¿Qué nacionalidad era ese? No, tú estás hablando de orígenes. Eso es otra cosa aparte. Vamos a seguir aquí. Dice él, ¿dónde me quedé? Me quedé en el verso 11. Mas si yo ignorare el significado de la voz, seré bárbaro para el que habla, y el que habla será bárbaro para mí. En otras palabras, como el idioma de los berberiscos nadie lo entendía, él está diciendo, si yo ignoro el valor de las palabras, pues es como un bárbaro hablándome y yo hablándole a un bárbaro, no nos vamos a entender. ¿Ve? Dice el verso 12, así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, mira cómo dice, procurad sobresalir para la edificación de la iglesia. Él está diciendo a ellos, mire, ustedes que quieren los dones. ¿Ah? No, procurar de eso. Right. Sobresalir. Dice, ustedes que quieren los dones, mire, procuren que sean para edificar la iglesia. Ese es el propósito de los dones. ¿Por qué él dice eso ahí?
porque él sabe que estos corintios usaban el don de lengua equivocadamente porque querían hacer un show. Wow. A ellos les gustaban hacer el espectáculo y tener la admiración de los demás porque, ay, ese habla tremendas lenguas, habla lenguas desde que entra el culto hasta que se acaba el culto. ¿Ves? Eso era la actitud de ellos. Entonces, él está diciendo, procuren que sea para edificación de la iglesia, no para el engrandecimiento de tu persona. Engrandecimiento de tu persona. Engrandecimiento. Ok. Mira cómo dice el verso 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. ¿Por qué razón él pide que se interprete? Para que no entienda. Para que el pueblo entienda lo que se está diciendo. Vamos a ver una cosa. Fíjate. Manténgase ahí en el verso 13, pero volvamos al verso 2 del capítulo 14, donde dice que el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Ajá. Porque nadie le entiende. Aunque en el espíritu hable misterio. Ahí es donde muchos están bien confundidos. Aquí es donde dice la gente que el que habla en lengua está hablando con Dios en el espíritu. Oiga bien. Eso es verdad. Cuando el apóstol acaba de enseñar varias veces aquí en este capítulo que los dones son para la edificación de la iglesia. Exacto. O sea, el don de lenguas era un don que se debe usar para edificar la iglesia, pero debe de tener interpretación si es que la gente no entiende lo que se está diciendo. ¿Ve? Entonces, aquí dice el verso 2, que el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Ok, es cierto eso. Yo sé que lo dice, pero él está usando sarcasmo. Porque mire cómo dice el verso 13. Por lo cual el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. Ahora, si las lenguas son, según algunos interpretan el verso 2, para hablar con Dios en el espíritu, ¿por qué razón el apóstol dice que se interprete? ¿Acaso Dios no entiende y necesita que se le interprete? O sea, el apóstol está enseñando que los dones del espíritu, sea de lengua, sea de sanidad, sea de profecía, cualquier don, que se debe usar para edificación de la iglesia. ¿Qué sentido tiene el decir que se use para edificar la iglesia, pero alguien diga, no, es para hablar con Dios? ¿Acaso Dios necesita ser edificado? Si los dones son para ministrar, si los dones son para ministrar al pueblo, a la iglesia, como dice la palabra, como dice el apóstol, ¿por qué razón se está usando para ministrarle a Dios? Exacto. Y que para hablar a Dios. No tiene sentido. Jamás. No tiene sentido que él pida que se interprete si es para hablar con Dios. Exactamente, porque Dios entiende todo. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que el don de lenguas o cualquier don no es para edificar a Dios, no es para comunicarse con Dios. Exacto. Es para edificar a la iglesia. Por eso pide interpretación, si nadie entiende lo que se está diciendo. Porque si es para hablar con Dios, Él no dice que haga interpretación. Porque Dios entiende todas las cosas. Exactamente. ¿Entiendes? Y hay muchas iglesias que enseñan muchos disparates en cuanto a ese versículo. Es correcto. Mira cómo dice. Triste. Mira cómo dice el verso 14. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento queda sin fruto. Él está diciendo, mire, si yo voy a la iglesia y estoy orando en un idioma que nadie entiende y que yo tampoco entiendo, ¿ve? Dice, yo estoy orando, en mi interior yo estoy orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. ¿De qué me sirve? No, él no está diciendo que es bueno orar en el espíritu, en lengua. Él no está diciendo que es bueno orar en lengua y que está bien, que no entendiste lo que dijiste, está bien porque Dios entiende. Eso es lo que está diciendo. El don es para edificación de la iglesia. ¿Ve? Entonces él dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Él dice, ok, yo estoy orando, yo en mi corazón estoy orando.
¿Ve? En mi corazón y en mi alma estoy orando, pero yo no entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿quién se edifica donde no hay entendimiento? Nadie. Por eso él dice, ok. Dale. Ok. Entonces, en el versículo 14, estamos hablando de que él dice, si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento queda sin fruto. O sea, él dice, ¿de qué me sirve orar en lengua y no estoy entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, mi entendimiento queda sin fruto, no hay edificación en eso. Exacto. Verso 15. ¿Qué hay pues? Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. O sea, ora con tu alma y tu corazón. ¿Ve? Pero ora también con tu entendimiento. Usa tu mente también, ¿no? Dice, cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. O sea, él quiere que se entienda cualquier cosa que se diga en la iglesia. Amén, eso es verdad. ¿Ve? Mire cómo dice el verso 16. Porque cuando tú bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabe lo que dices. Dice el verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es edificado. Y volvemos otra vez al propósito del don de lenguas o cualquier don, que es el edificar a tu hermano. ¿Ve? Edificar a la iglesia, no edificarse uno mismo, porque ningún don es dado a ninguna persona para que ellos lo use privadamente. Eso es en la congregación, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Sí. Nos quedamos en el versículo 17, 1 Corintios capítulo 14. Entonces continuaremos en el próximo video, Dios mediante, en el versículo 18 en adelante, y seguiremos estudiando este capítulo. Esto va para largo. Exacto. Este capítulo 14 de 1 Corintios, que es donde Pablo establece la doctrina para la práctica de hablar en lenguas. ¿Okay? Este tema de las lenguas es un tema, como dije anteriormente, amplio, cubre muchas áreas, pero nosotros queremos hacer este estudio detalladamente, sin fallar un detalle. Y vamos a permitir que la Biblia hable por sí misma. No vamos a tomar versos y torcerlos y cambiarlos para que diga lo que yo quiera que diga. No, eso no es como se interpreta la Biblia. Eso no es una interpretación exegética. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es una interpretación exegética. ¿Qué es exegética? Explica qué es exegética. Interpretación exegética es cuando tú dejas que el texto te hable y te diga lo que el texto dice, y tú saques del texto lo que el texto contiene. No introduzcas al texto la idea que tú tienes. Mira para allá. ¿Ve? Eso se llama eisegesis. En el eisegesis tú introduces al texto tus ideas, tus creencias, pero en el exégesis tú sacas del texto lo que dice el texto. ¿Ve? Y así vamos a terminar este video aquí. Gracias por estar con nosotros. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, denle like, comparta estos videos de estas series sobre el hablar en lenguas, donde nosotros aquí en este canal y en este estudio no le tenemos miedo a estudiarlo y dejar que la Biblia diga lo que diga. Exacto, porque muchas veces yo he visto personas hacer este estudio y lo que hacen es que saltan los versos que no les conviene decir, porque esos versos van a contradecir lo que ellos quieren enseñar. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ellos toman los versos que ellos les conviene, ¿ve? Y a veces toman porción de verso, no el verso completo, y lo traen para usarlo como respaldo a lo que están enseñando. Pues así no se hace. Nosotros vamos a leerlo completo y dejar que el texto nos diga lo que dice. ¿Ok? Así que hasta la próxima. En el próximo video va a ser el video número 4, si Dios permite. Y nos vemos en otra ocasión trayendo este hermoso estudio sobre el hablar lenguas, según la Biblia, no según los hombres. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en otro video. Bye bye. Chao. Bye bye. Bye.